Buenos días, ¿se escucha? Bien, entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a recordar es la definición de partición que estábamos viendo. Esa partición nos permitía definir lo que se conoce como integral inferior e integral superior. Bien, vamos a recordar que estamos trabajando con funciones que están acotadas en un intervalo AB. Entonces la integral inferior y superior habíamos visto que cumplían cierta propiedad. Es decir, que la integral inferior con una partición P era menor o igual que la integral superior con la misma partición. Y esto era menor o igual que el supremo por B menos A. A su vez, la integral inferior, la suma inferior, era mayor o igual que el ínfimo por B menos A. Entonces, ¿qué resulta en esto? Que todas las sumas inferiores están acotadas inferiormente y todas las sumas superiores están acotadas superiormente. Yo podría decir, el conjunto de sumas superiores tiene una cota superior. Por lo tanto, este conjunto va a tener un supremo. Y también va a tener un ínfimo, porque está acotado, ¿no? Estas son conjuntos de números reales que están acotados. Entonces recordamos que los números reales, o sea, los conjuntos acotados en los reales, tienen supremo e ínfimo. Por lo tanto, existe el supremo de todas las sumas inferiores. De la misma manera, para las sumas superiores va a existir un ínfimo. Ahora, ¿qué relación hay entre el supremo y el ínfimo? Estamos hablando de diferentes conjuntos. Hay un conjunto de sumas inferiores
y otro conjunto de sumas superiores. Al conjunto de sumas inferiores le tomo supremo, y al conjunto de sumas superiores le tomo ínfimo. Entonces, ¿cómo saber cuál es la relación entre ellos? Bien, entonces, como mencionamos, ya tenemos esta definición. De todo el conjunto de sumas inferiores, tomo un supremo. Ese supremo se va a llamar integral inferior. La integral inferior se define como el supremo de las sumas inferiores. Entonces podemos hacer un segmento y aquí ubicar. Por acá tendré una suma inferior y por acá tendré su supremo. Se va a llamar integral inferior y le vamos a denotar como la integral de A hasta B y con una barra por debajo. Entonces, como esta integral inferior es el supremo, quiere decir que está a la derecha de todas las sumas inferiores. Por acá sabemos que hay una cota que es m minúscula por b menos a. Acá a la derecha hay otra cota que es m mayúscula por b menos a. Bien, entonces tenemos esta relación. Las sumas inferiores están siempre a la izquierda de la integral inferior. Pero no sabemos qué relación hay entre las sumas inferiores y las sumas superiores y esta integral inferior. Entonces definimos, como habíamos mencionado, la integral inferior como el supremo. De la misma manera, el conjunto de sumas superiores va a tener un ínfimo. Ese ínfimo se llama integral superior. Entonces, por acá tengo una suma superior. Y a la izquierda voy a encontrar la integral superior. Entonces, como la integral superior viene a ser un ínfimo, siempre está a la izquierda de todas las sumas superiores. Bien, lo que hay que determinar ahora es cuál es la relación de orden entre la integral superior y la integral inferior. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, la función que vale 1 en los racionales y vale 0 fuera de los racionales.
Bien, entonces, para esta función, en el intervalo 0, 1, vemos que es una función acotada, está entre 0 y 1. ¿Cómo podemos calcular su integral superior? Primero tenemos que ver cómo son las sumas superiores. Tomamos una partición cualquiera de 0, 1. En una partición cualquiera de 0, 1, tenemos por aquí x sub i menos 1, x sub i. Es decir, en un subintervalo de la forma x sub i menos 1, x sub i, yo voy a tener un ínfimo y voy a tener un supremo. ¿Cuánto vale el ínfimo? Es decir, ¿cuánto es el valor mínimo de la función en cualquier subintervalo? Esta función que he definido solo puede tomar valor 0 y 1. En cualquier subintervalo siempre va a haber valores que no sean racionales. Por lo tanto, ahí va a valer 0. En otros puntos, en los racionales, valdrá 1. Entonces yo puedo decir que el ínfimo en un subintervalo es 0. Y que el supremo es 1. Si el supremo siempre vale 1, ¿cuál será su suma superior? La suma superior será la sumatoria de 1, que vendría a ser el supremo, por delta de x. Pero eso equivaldría a sumar todos los deltas. Y eso es b menos a. En este caso es 1. Ahora, ¿cuál es el ínfimo en caso de intervalo? Es 0. ¿Cuál vendría a ser la integral, mejor dicho, la suma inferior? Entonces, una suma inferior será la sumatoria de 0 por el delta de x. Y eso me da 0. Si las sumas superiores siempre valen 1, ¿cuál será su supremo? O su ínfimo. La integral superior será igual a... ¿Y cuál será la integral inferior? Que vendría a ser el supremo de todos estos valores de sumas inferiores.
será 0. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se puede calcular la integral superior, la integral inferior, y vemos que hay una relación entre ellas, una relación de orden. La integral inferior es menor o igual que la integral superior. Bien, vamos a ver algunas propiedades de las integrales superior e inferior. En primer lugar, si la función está acotada, tiene valor ínfimo m, el valor del supremo es m, entonces tenemos esta desigualdad. La integral inferior es menor o igual que la integral superior. Bien, ¿cómo podemos demostrar este resultado? Para demostrar este resultado vamos a tomar la unión de dos particiones. Digo, sea P1 y P2 particiones. Si yo tengo dos particiones de AB, ¿la unión también será partición? Entonces, si yo tengo dos particiones y formo la unión, también tendré una partición. Bien, entonces tengo una partición P que está formada por P1 y P2. ¿Cuál tiene más puntos? ¿P o P1? Entonces, la partición que tiene más puntos es P. Por lo tanto, P es un refinamiento de P1. Y también refina P2. Si P está incluido, mejor dicho, si P1 está incluido en P,
Entonces, ¿qué relación hay entre las sumas inferiores? Recuerden que si yo tengo un refinamiento, la suma inferior va a crecer. Entonces, la suma inferior con la partición P1 es menor o igual que la suma inferior con la partición P. Ahora, la suma inferior siempre es menor o igual que la suma superior. Bien, ahora vamos a examinar qué pasa con la suma superior. La partición P2 también está incluida en P. Quiere decir que P tiene más puntos que P2. Entonces, ¿cuál es la relación entre las sumas superiores? Si yo agrego más puntos a una partición, la suma superior decrece. Entonces acá va a tener menor o igual que la suma superior con la partición P2. Entonces, viendo los extremos de esta desigualdad, quiere decir que cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior. Si yo fijo P1, entonces esta suma inferior es una cuota para las sumas superiores. Por lo tanto, tendría aquí que la suma inferior con la partición P1 también es menor o igual que el ínfimo de todas las sumas superiores, o sea, la integral. Y aquí resulta que esta integral es una cuota superior para las sumas inferiores. Entonces, si yo tomo supremo, tendré que la integral inferior es menor o igual que la integral superior. Entonces, esa sería la demostración de por qué la integral inferior es menor o igual que la integral superior. Hemos visto un ejemplo anterior donde la integral inferior era 0 y la integral superior era 1. Entonces, estamos viendo que esta desigualdad puede ser estricta. Vamos a ver un ejemplo. La función constante. La función constante, ¿qué ínfimo tiene? El ínfimo de la función constante es c, y el supremo también es c. La suma inferior será igual a c por los deltas.
la suma superior también será C por los deltas. El supremo de las sumas inferiores será C por la sumatoria de deltas, que vendrá a ser B menos A. Quiere decir que la integral inferior es C por B menos A. Es la integral desde A hasta B. La integral superior también será C por B menos A. Entonces, en este ejemplo de la función constante, la integral inferior es C por B menos A, la integral superior también es C por B menos A. Es decir, ambas son iguales. Y en el ejemplo anterior, teníamos integrales que eran diferentes. Entonces tenemos dos ejemplos, ¿no? En uno de ellos las integrales coinciden y en el otro ejemplo hay una desigualdad estricta. Bien, otra propiedad importante es que si la función está acotada en AB y C está en AB, entonces la integral inferior se puede descomponer como una suma. De manera análoga con la integral superior. Si yo tengo un punto C en AB, entonces la integral desde A hasta B es la integral desde A hasta C más la integral desde A hasta B. Vamos a ver otras propiedades. Si dos funciones están acotadas, entonces la integral de la suma es menor o igual, mejor dicho, la suma de integrales es menor o igual que la integral de la suma. ¿Por qué se da este comportamiento? Después prueben esta función, algo similar al primer ejemplo, f de x que sea 1 en los racionales,
y 0 en los irracionales. Y G, 0 en los racionales y 1 en los irracionales. Bien, entonces si yo tengo estas definiciones de f y de g, ¿cuál será la integral inferior de f? Por un ejemplo anterior, esta integral inferior es 0. También, ¿cuál es la integral inferior de g? También vendría a ser 0. Si yo sumo f con g, ¿qué tendría? Tendría la función constante igual a 1. ¿Cuál es la integral inferior de una función constante? En este caso valdría b menos a. Entonces, miren, la integral inferior aquí vale 0, aquí vale 0, y este es b menos a. Entonces, ahí tendríamos una desigualdad estricta. 0 es estrictamente menor que b menos a. Por lo tanto, la suma de integrales es menor o igual que la integral de la suma. Aquí también tenemos algo similar con la integral superior. La integral superior de una suma es menor o igual que la suma de integrales superiores. Y podemos aplicar el mismo ejemplo anterior. Para el ejemplo anterior, la integral superior era ¿cuánto? Era b menos a. La integral superior de g también era b menos a. Entonces tendrían dos veces b menos a. La integral superior de la suma era la integral superior de una constante, y era b menos a. Teníamos una desigualdad estricta.
Definición de función integrable. Una función acotada definida sobre AB es integrable según Riemann si coincide su integral inferior y su integral superior. Entonces, por un ejemplo anterior, hemos visto que la función constante es integrable según Riemann. Y algunas funciones discontinuas no son integrables. A ese valor común se le llama, se le llama integral y se denota por este símbolo. La S alargada, el subíndice A, el subíndice, superíndice B, y el valor y la función que estamos integrando, F. Por lo tanto, la integral de C entre A y B es igual a si C es una constante, esto es C por B menos A. Bien, otras notaciones para la integral. Integral desde A hasta B, F en la variable X, diferencial de X. Y en este caso X denota la función con respecto a la variable respecto a la cual se está integrando. Puede ser X, puede ser T, puede ser U, puede ser V, S. Bien, una relación importante es que si la función es mayor o igual que 0, la integral definida representa el área de la región bajo la gráfica. Entonces vamos a definir la región bajo la gráfica de esta manera, como si fuera un conjunto. Voy a poner acá R. Entonces, una región del plano se va a expresar como un conjunto, son los pares X, Y, donde 0 es menor o igual que Y, menor o igual que f de X. Y además X está entre A y B. Entonces, si nosotros tomamos una partición cualquiera, el área de la región que está limitada al subintervalo x sub i menos 1, x sub i,
¿Es menor o igual que quién? Recuerden que esta región bajo la gráfica está incluida en un rectángulo. Ese rectángulo tiene como altura un supremo. Acá será menor o igual que m sub i por los deltas. A su vez, esta región incluye un rectángulo más pequeño. Ese rectángulo más pequeño tiene como altura un ínfimo. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Sumar. Si sumo, tendré aquí una suma inferior. Aquí tendré el área de la región R. Y aquí tendré una suma superior. Entonces yo doy una partición cualquiera y tengo que el área siempre está entre la suma inferior y la suma superior. Entonces yo puedo acá hacer una recta, un segmento. Entonces yo doy cualquier partición, calculo una suma inferior, calculo una suma superior, y el área está incluida entre ellas. Si la función es integrable, entonces ¿dónde está la integral? La integral también estará entre cualquier suma inferior y cualquier suma superior. Si yo añado puntos a la partición, entonces este intervalo se va a hacer más pequeño porque hemos dicho que la función es integrable. Por lo tanto, en algún punto ya no habrá diferencia entre el supremo y el ínfimo, sino que estos valores tienden a acercarse. Entonces, a medida que yo pongo más puntos, las sumas inferiores crecen, las sumas superiores decrecen y llegan a tomar un mismo valor. Entonces, ¿cuánto vale el área? El área llega a valer la integral. Bien, ¿cómo se expresa en términos de la integral las propiedades del área? Bien, primero vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo una gráfica de una función. Está constituida por dos segmentos de recta y una semicircunferencia. Entonces, ¿cómo puedo evaluar las siguientes integrales?
Integral de 0 a 2 de f. Luego la integral de 2 a 6. Luego la integral de 0 a 7. Bueno, la integral de 0 a 2 vendría a ser el área bajo la curva. ¿Cuánto vale esa área? Sería 4. Bien, ahora vamos a ver la integral de 2 a 6. De 2 a 6, la función está debajo o toma valores negativos. ¿Cómo puedo calcular la integral? Sería menos el área de esta semicircunferencia. ¿Cuál es el área de esa semicircunferencia? El radio es 2. Luego tendría que calcular la integral de 0 a 7. ¿Qué propiedad de las áreas puedo utilizar? Recuerden que si estamos visualizando la integral como un área, entonces el área tenía 3 propiedades. Primero tenía que ser mayor o igual que 0. Luego el área de su conjunto era menor o igual que el área del conjunto que lo contiene. Y la tercera propiedad era que el área de una unión era la suma de áreas. Entonces la integral de 0 a 7 se puede expresar como una suma. La integral de 0 a 2 más la integral de 2 a 6 más la integral de 6 a 8. Ah, ok, ok, sí, sí. Tienen que partir entre dos. Es la mitad del área de un círculo. Bien, entonces completamos la parte C. En primer caso tenemos 4 menos 2pi más
Muy bien, entonces estamos viendo la relación que hay entre la integral definida y el área. Bien, aquí ¿cuál de las siguientes funciones son integrables? ¿Y por qué? Aquí en el primer ejemplo, acá tenemos que x está entre 0 y 1.
En el caso de la función 1a, podríamos ver si la función es integrable en 0,1 y luego es integrable en 1,2. Entonces, en 0,1 es x y en 1,2 es x menos 2. Bien, en 0,1, ¿por qué sería integrable? El criterio de continuidad, tendríamos que demostrar ese criterio, ¿no? Hasta el momento vamos a utilizar las herramientas que tenemos, que son las particiones. Luego podemos aplicar un criterio de continuidad. Aunque en este caso la función no es continua, ¿no? Porque es discontinua en realidad. Podríamos restringir a 0,1 y luego a 1,2. Sí, vamos a calcular sumas superiores e inferiores. Entonces estamos utilizando la función f de x igual x en el intervalo 0,1. En cada subintervalo, ¿cuál sería el ínfimo y cuál sería el supremo? El ínfimo estaría del lado izquierdo y valdría x sub i menos 1. Y luego el supremo estaría del lado derecho y valdría x sub i. Luego la suma superior sería igual x sub i por los deltas. Y la suma inferior sería x sub i menos 1
por los deltas. Si yo hago la diferencia, ¿qué es lo que puedo obtener? Yo sé que la suma superior es mayor o igual que la suma inferior. Sí, el supremo es f de x, pero en este caso es la función identidad, ¿no? Entonces vamos a hacer la diferencia. La suma superior menos la suma inferior. Entonces tendría aquí x sub i por delta, acá tendría x sub i menos 1 por delta. La diferencia sería sumatoria de, bueno, si hago la diferencia sería delta por otro delta. Aquí puedo aplicar la desigualdad de valor absoluto, ¿no? O sea, recordar que todos los deltas son menores o iguales que la norma de partición. Entonces acá tendría que cada uno de estos deltas es menor o igual que la norma de la partición y los podría factorizar. Tendría norma de partición por sumatoria de deltas, pero sumatoria de deltas es b menos a, que en este caso es 0,1, o sea, 1. Bien, esta diferencia entre la suma superior y la suma inferior lo podemos poner en un segmento. Entonces yo sé que acá tengo la integral inferior y por aquí tengo la integral superior. Entonces la diferencia entre las integrales es menor o igual que la diferencia entre las sumas. Por lo tanto, aquí yo puedo poner que aquí está la integral superior y aquí tengo la integral inferior. Entonces, para cualquier partición, en el caso de esta función, la diferencia entre la integral superior e inferior es menor o igual que la norma de la partición. Entonces yo puedo elegir una norma de partición que sea menor que epsilon. Entonces, dado un epsilon positivo, puedo construir una partición cuya norma sea menor que epsilon
y por lo tanto la diferencia entre los valores de la integral es menor que epsilon. Entonces, de acuerdo a una propiedad, si yo tenía un número real entre 0 y epsilon, ese número real tenía que ser 0. Entonces, acá resulta que esta función es integrable. Entonces, hemos probado que la función es integrable y por lo tanto podemos calcular su integral. Su integral no es otra cosa que el área bajo la curva. Ves, acá me piden decidir si la función es integrable y calcular la integral. Bien, entre 0 y 1, ¿cuánto vale la integral? Ahí vale 1/2. Y entre 1 y 2, ¿cuánto vale la integral? Menos 1/2. O sea que la integral de 0 a 2 vale 0. Aquí estamos trabajando con funciones que son discontinuas. El otro ejercicio es ver si x más máximo entero de x es integrable. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, para fundamentar la respuesta, vamos a recordar qué relación había entre la entre la integral de una suma y la suma de integrales.
Bien, entonces tenemos estas propiedades que habíamos visto para la suma de integrales. En el caso de las funciones que son integrables, aquí tendríamos la igualdad. Entonces, si una función es integrable, mejor dicho, si f y g son integrables, la suma también es integrable. Entonces, ya sabemos que la función x es integrable. ¿Y la función máximo entero será integrable? Entonces, simplemente justificar, ¿no? La función máximo entero es constante en cada intervalo. Entonces, en el intervalo 0,1 es integrable, en 1,2 es integrable, en 3,4 es integrable. Entonces, en 0,1 ambas son integrables. En 1,2 ambas son integrables. La suma será integrable. Luego podemos ver la parte C. Ver si esa función es integrable o no. Es una función que vale 0 fuera del intervalo 0,1. Y en el intervalo 0,1 es la inversa del máximo entero de la inversa de x. Bien, acá tenemos la gráfica de 1 sobre el máximo entero de 1 sobre x. Cuando x tiende a 0, ¿cuál es el valor de la función?
Claro, el valor de la función tiene cero. Bien, con los métodos, claro, con los métodos actuales de particiones no podríamos calcular el área, pero sí podríamos decir si es integrable o no. Entonces no podemos dar el valor del área, pero podemos utilizar otra vez el hecho de que esta función es creciente. Y cuando hicimos el argumento para la función f de x igual a x, entonces vamos a pasar el argumento que utilizamos para mostrar que esta función era integrable. Entonces hacemos la diferencia y eso lo intentábamos acotar con la norma de la partición. ¿Cuál fue el dato crucial aquí? Que la función era creciente y por lo tanto el ínfimo estaba en el lado izquierdo y el supremo estaba en el lado derecho. Entonces, en general, vamos a suponer que esta función es creciente en 0, 1 y vamos a probarlo para una función cualquiera que sea creciente.
Entonces, la diferencia entre una suma superior y una suma inferior será igual a la diferencia de los valores de la función en los extremos de los subintervalos multiplicado por las longitudes de los subintervalos. Como la función es creciente, estamos viendo que estas diferencias son mayores o iguales que cero. Este delta también es mayor o igual que cero. Entonces yo puedo establecer esta igualdad. Todos los deltas son menor o igual que la norma de la partición. Y esta suma, ¿qué sería? Podría aplicar la propiedad telescópica. Tendría f de b menos f de a. Y podría hacer que todo esto valga menor que epsilon. Porque b y a están fijos, esto es un número fijo, entonces lo que puedo hacer es disminuir el tamaño de la partición. Y aplicar el argumento anterior, que si la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon, entonces al agregar puntos a la partición, estas van a coincidir, ¿no? Porque acá tendría que son menores que epsilon y son mayores o iguales que cero. Entonces, si tengo un número que está entre 0 y epsilon para todo epsilon, necesariamente tienen que coincidir. Esta función es integrable, ¿no? Pero no podemos calcular el valor utilizando las herramientas que tenemos en el cálculo por particiones. Bien, una observación esta función discontinua, que vale 0 de 0 a 1.
y vale 1 de 1 a 2. Esa función es integrable. Bueno, puede demostrarse que sí, ¿no? O sea, de 0 a 1 es constante y de 1 a 2 no es constante, pero solamente falla en un punto. Entonces, podemos demostrar que es integrable. ¿Tiene primitiva o antiderivada? No, no, porque tiene un salto. Entonces, estamos viendo un ejemplo de una función que es integrable, pero no tiene antiderivada. Ok, esta es una observación importante porque a veces se comete el error de pensar que si la función es integrable, entonces tiene primitiva. Eso solamente va a pasar en el caso de las funciones continuas. Bien, vamos a ver los ejercicios. Demuestre que si una función es integrable y f de x es mayor o igual que 0, entonces la integral es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuál es la justificación de esto? Si la función es integrable y es mayor o igual que 0, entonces la integral de f, ¿qué cosa era? Era el área. Y el área es mayor o igual que 0. Bien, ahora hay que justificar la pregunta número 3. Si f y g son integrables y f de x es mayor o igual que g de x, entonces la integral de f es mayor o igual que la integral de g. Entonces f está por arriba y g está por abajo. Entonces para probarlo tomamos una partición. Entonces, ¿cuál será la relación que existe entre los ínfimos de f y de g en cualquier subintervalo?
Se cumplirá que el ínfimo de F es mayor o igual que el ínfimo de G. Entonces eso va a ser verdadero. ¿Qué otra relación podemos establecer? El supremo de F es mayor o igual que el supremo de G. Entonces procedemos a calcular las sumas superiores e inferiores. Entonces las mismas relaciones se van a dar con las sumas. Bien, tendríamos que la suma inferior es menor o igual que la suma inferior con F, pero la suma inferior con F es menor o igual que la suma superior con F. Entonces, esto es para cualquier partición que yo dé.
Entonces, si yo tomo dos particiones y hago la unión, tendría la misma relación para las integrales inferior y superior. Y en el caso de que la función sea integrable, la integral inferior es la integral y la integral superior también es la integral de f. Entonces, tenemos aquí que la integral de g es menor o igual que la integral de f. Pero la integral, un momento, pero la integral de g es esta área y la integral de f es la otra área. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una comprobación de que si un subconjunto está incluido en otro, entonces el área de ese conjunto es menor o igual que el área del otro. Daniel, te refieres a este ejercicio, ¿no? Ya, acá el hecho está en ver que la función va de R a R, ¿no? Nosotros estamos viendo integrales sobre conjuntos o intervalos acotados. Entonces va a depender del intervalo que uno elija, ¿no? Por ejemplo, en el intervalo 1, 2. Entonces esa función puede admitir o no antiderivadas. Por ejemplo, en el intervalo 1, 2, ustedes pueden poner f de x igual 1 sobre x. 1 sobre x sería una función acotada. Luego vamos a ver que es de, bueno, ahora vamos, 1 sobre x es decreciente y por lo tanto es integrable. La cosa sería de repente el intervalo 0, 1.
O sea, en un intervalo que no contenga cero, sí va a tener antiderivada. Profe, Pero sí, en todo porque... R no tendría antiderivada. Entonces, ah, pro- analizar en un intervalo que contenga el cero. Profe, sí, porque si le sumo esa función, o sea, si le hago 1 sobre x y le aumento una constante, por mínima que sea, si lo veo como áreas, esa área no va a tener una tendencia definida, ¿no? O sea, va a seguir aumentando indefinidamente, ¿no? Eso tiene que ver más con la integración impropia, ¿no? Eso lo vamos a ver, creo, después del parcial. ¿Qué pasa cuando intentamos integrar funciones que no están acotadas y ver si el área converge o no converge? Pero en este caso solamente piden si tiene antiderivada. ¿No? Como mencionaba, eso va a depender del intervalo, ¿no? En todo R, una función que sea mayor o igual que 1 sobre x va a tener problemas en cero, ¿no? Entonces ahí pueden ver que si no cumple la propiedad de valor intermedio, no tiene antiderivada. O sea que es discontinuo en cero, ¿no? O sea, el límite por la izquierda en cero es diferente del límite por la derecha en cero. Mm. Bien, entonces con eso terminaríamos la teoría del día de hoy. Ok, gracias por la asistencia y ya continuamos la siguiente clase. Ok, gracias. Sí, todo el material se va a subir. Ok, gracias.